Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Para Bailan proviene de los fenicios, Astarot. Seguramente algunos de ustedes han escuchado esa palabra, Astarot, y que significaba a la diosa madre progenitora de los seres vivos. A ver, si nosotros escribimos Tarot y lo leemos al revés, nos dice Torah. Y la Torah, de acuerdo a los hebreos, es el libro sagrado. Es el Pentateuco, son los 5 libros sagrados: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de los judíos. Ellos, los judíos, tienen 3 formas de identificar. Ellos no tienen números, tienen únicamente letras. Son 22 letras, creo que ya lo habíamos comentado en el programa. Es un alfabeto solar, que esas 22 letras están compuestas por 3 elementos: agua, aire, fuego, por 7 planetas y por las 12 constelaciones. Si nosotros sumamos, nos dan 22 letras, y esas letras, los elementos, los planetas o los signos del zodiaco, son los que están representados en las cartas del tarot. Vemos las letras hebreas, las 22 letras corresponden a las 22 cartas del tarot de los arcanos mayores, los que tienen las figuras. Entonces, por eso, además de representar letras, recuerden que los judíos no tenían letras, tenían letras pero no tenían números. Esa letra representa un número y representa también una imagen. Entonces, planetas, elementos, signos del zodiaco, quiere decir que toda la sabiduría antigua se involucra con las 22 cartas del tarot. Como verán, es un tema interesante y que nos deja mucho a la reflexión. Vamos a ver un poquito más adelante. Ahí están las cartas, y las cartas tienen un personaje, y ese personaje está pintado de colores. Así es. La naturaleza también, hay valles verdes o valles llenos de nieve, hay hombres vestidos de azul o de verde o de rojo, y vamos a ver cada una del simbolismo de esos colores. Además, los números que representan, y como verán, pues es un tema apasionante e interesante. Y sobre todo creo que todo lo que acaba de mencionar con anterioridad, creo que es una misma percepción del tema, pero visto desde el punto, valga la redundancia, o desde el enfoque de todas las culturas, ¿no? Sí. Si nos damos cuenta o hacemos un leve recuento de lo que usted nos está mencionando, pues habla sobre un camino, sobre el autoconocimiento, sobre la realidad, sobre la percepción que tenemos del mundo, sobre cosas por el estilo, ¿no? Y se relaciona, las raíces de esta palabra se relacionan desde los fenicios, así es, babilonios, es decir, desde el origen de la humanidad. Egipcios, hebreos, chinos. Algunos estudiosos también buscan los orígenes de la palabra tarot, y nos dicen que podría derivarse del río Taro, en el norte de Italia, de orat, que en latín significa habla, argumenta, de rota, también en latín, que es una rueda, y en rota podemos ver, si lo dividimos, es ta, la última sílaba, ta, ro. así es. Luego el tarot hindú, que significa cartas, es una de las culturas más antiguas. El tarot egipcio, la manera real con ese significado. La Torah, en hebreo, es la ley. El Tot, un dios egipcio. Ator, tiene las palabras Torah, las letras y las consonantes de tarot, y es de la diosa egipcia Ator. Troa, en hebreo, que significa puerta. Tares, refiriéndose al borde punteado en las cartas antiguas, y tarote, refiriéndose a un patrón al dorso
de la carta. Nos decía Ícaro, ¿cuántas cartas forman un tarot? El tarot consta de 78 cartas que se llaman 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Se trata de la cadena ininterrumpida de transmisión de sabiduría ancestral transferida de maestro a discípulo, primero de manera oral, luego escrita. Esas cartas es como si ahí hubieran escrito pues toda una enciclopedia. ¿Por qué? Porque podemos, con una sola carta, por ahí alguien decía que más vale una imagen que 1000 palabras. Exactamente. Entonces ahí está compuesto de imágenes, colores, números, etcétera, etcétera. Entonces son más de 1000 palabras con las cuales podemos describir una sola carta, es decir, toda una sabiduría. Así nos ha llegado como portador el tarot de los misterios del Dios, del gran arquitecto del universo, dirían otros, de la energía primogénea, de la vida humana y del cosmos. Fundamentalmente fue concebido en escuelas iniciáticas como un método para transmitir el conocimiento de la relación del hombre con Dios y con el universo. Es decir, imagínate, Ícaro, la importancia de este instrumento, donde en solo esas 78 cartas, las fundamentales son 22, los arcanos mayores, pero que con esas 22 cartas tú te puedas comunicar con Dios, con el gran arquitecto del universo, con la energía divina. Sí, y sobre todo también porque es conocimiento que se va transmitiendo de generación en generación. Como usted bien lo menciona, a lo mejor el alumno más avanzado es el que tenía que adquirir el conocimiento de su maestro, y así sin una continuidad interrumpida, ¿no? Y antes era de boca a oído, como la cábala también fue transmitida de boca a oído, no se permitía escribirla. Posteriormente, bueno, pues alguien ya empieza a plasmar, y pues tenemos ahora el libro de la ley, la Biblia, la Torá, con sus 5 primeros libros. Pero bueno, esto también, el tarot, estas cartas, estas 78 cartas, pues nos dan un conocimiento ancestral. Dado que el tarot interpreta las leyes que rigen dichas relaciones con el universo, con la naturaleza, con Dios, ha sido empleado por cientos de años, por miles de años, para conocer pasado, presente y futuro, siendo este un uso posterior, el conocimiento del futuro. ¿Quién ha ido a ver, de los que me están escuchando? Que yo, fíjate que he hecho la cuenta, y ¿te acuerdas que hice un programa del número 7, el número mágico? Yo creo que no tengo más de 7 que me escuchan, pero yo creo que esos 7 que me han seguido, esos 7 que me han seguido, mis 7 radioescuchas que me han seguido, yo creo que les haría una pregunta: ¿quién no ha ido o quién no ha tenido la intención de tratar de saber qué va a ocurrir en su futuro? Así es. Yo creo que todos tenemos una de ansias, con el café, con el cigarro, con el té, con el péndulo, con la quiromancia, con el iris, con todo. Entonces, es una preocupación del hombre el tratar de saber qué va a ocurrir, y no solamente de nuestra vida, sino que vamos y preguntamos cuál va a ser el número de la lotería, cuál va a ser qué va a pasar conmigo dentro de tantos años, o mi trabajo lo acabo de conseguir, me va a ir bien. O sea, es algo inherente en el hombre, el tratar de saber a futuro qué es lo que va a ocurrir. Yo creo, si existiera realmente un método que nos dijera cuál es nuestro futuro, pues muchos nos íbamos a morir antes de lo que nos toca. ¿Por qué? Porque al saber todo lo que pudiéramos pasar de buenas o malas cosas, pues íbamos a recibir un impacto, yo considero que brutal. Sí, y sobre todo también siento que esto del tarot y de todas las, no sé si llamarle suertes o azares que la gente consulta como una especie de oráculo para saber su futuro, pues se ha ido distorsionando con el tiempo, porque como usted lo ha mencionado, tanto en el corte anterior como ahora,
Creo que es un encuentro con nosotros mismos, esta búsqueda del conocimiento, pues este camino real, ¿no? Que nos mostrará la verdad. Pero creo que lo dice más como en un sentido metafórico, no lo dice tan literal, que es como la gente siempre lo ha tomado o lo está tomando en este momento cuando no sabe qué le está pasando, cuando tiene muchas dudas acerca de si le están engañando o no, generalmente en aspectos sentimentales, pero se ha distorsionado esta búsqueda del conocimiento y lo que en realidad el tarot representa. Claro, claro. Yo creo que sí es muy importante que a quien le guste esto, primero preguntar, ¿crees o no crees? Claro. Si no crees, no tiene ningún sentido, porque en lo que uno no cree, no va a tener ninguna influencia en nosotros. Creemos en la brujería, decía un maestro, creen en la brujería, no, pero existe, dice. Entonces también en el tarot, creemos en el tarot, no, pero ahí está, ¿no? Claro. Hay mucha gente que lo utiliza, mucha gente muy importante de nuestros antepasados consultaba el tarot para muchas cosas de su vida cotidiana. Y muchas decisiones. La baraja del tarot consta, decíamos, de 78 cartas similares a las de cartas de juego modernas. El tarot contiene 3 tipos de cartas: los 22 triunfos, las 40 señales y las 16 cartas reales. Y ahorita vamos a ir explicando qué es cada una de ellas. Es decir, hay 22 arcanos mayores, que son los secretos mayores. Por eso, generalmente cuando se tira el tarot, es con los 22 arcanos mayores, porque pues es lo que más está influenciando en nosotros. Tiene 56 arcanos menores o secretos menores, y también está compuesto por 16 cartas reales o personajes. ¿Cuáles son los 22 arcanos mayores? ¿Y qué representan? Nos representan los principios universales, los estados de evolución, las situaciones características de la existencia humana a lo largo de toda nuestra evolución. Esto incluye tanto los valores más elevados del hombre como los aspectos más sombríos de la personalidad. Ahí en la carta astral hay una casa, la casa 12, donde todo lo oculto, todo lo que no queremos sacar, pues ahí nosotros lo podemos encontrar. Presentan personajes y claves, como algunas de ellas: la emperatriz, el emperador, la muerte de la que hablábamos, la número 13, la torre, el diablo, la luna, el sol, etc. Hablamos de los 22 arcanos mayores. Vamos a hacer nuestro segundo corte comercial y a lo mejor el último, y vamos a hablar sobre los arcanos menores. No te vayas, regresamos contigo en un minuto. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.